Hola, bienvenido a mi canal Aprovecha el Día. Aprovecha el Día te presenta el día de hoy en dos partes una pregunta. ¿Los indígenas son personas de segunda clase? Comenzamos. Nuestro trabajo de los indígenas con la primera pregunta. Recuerden que es una pregunta y de ninguna manera una afirmación. Dicho tema, por su naturaleza, lo vamos a tratar en varias partes. Esta es la primera de ellas. Hacemos la pregunta. ¿Los indígenas son personas de segunda clase? Repetimos. ¿Los indígenas son personas de segunda clase? Bien, todo esto lo vamos a averiguar en el corpus y en el contenido del artículo segundo de la Constitución, mismo que inicia con una palabra muy importante que abarca, diría yo, todo el artículo y la esencia de los pueblos indígenas. El respeto y ponderaciones a los pueblos indígenas. Todo el documento, bajo mi perspectiva, se encuentra haciendo alarde, respeto, protección a los pueblos indígenas. Bueno, iniciamos con la siguiente parte, que nos señala que la nación mexicana es única e indivisible. Como esta población mexicana tiene una composición pluricultural, que esta es parte de la esencia de nuestra mexicanidad. Y se encuentra sustentada originariamente todo esto en los pueblos indígenas. Sí, pueblos indígenas. Dos palabras que dan causa, origen, génesis e historia a la actual sociedad mexicana. Asimismo, señala que estas referencias indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Con lo que se logra la conciencia de identidad indígena. Pero no tan solo la identidad indígena, sino que parte de la identidad nacional actual se genera a través de esta conciencia de identidad indígena, lo cual significa un trascendente paso en la historia de nuestra sociedad contemporánea. Asimismo señala que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad nacional, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Sí, reiteramos, esos usos y costumbres debemos tenerlos en cuenta para más adelante, porque es una gran categoría que nos va a dar el desarrollo y el respeto, ¿no? La reafirmación del respeto a los pueblos indígenas. Este reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará mediante los documentos jurídicos, es decir, en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además
de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo. Criterios de carácter etnolingüístico y de asentamiento físico. Ahora bien, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Si escuchamos bien, si leemos bien, si entendemos bien, se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure no solo a los pueblos indígenas, sino a toda la unidad nacional. Pues bien, esta Constitución, como cuerpo normativo máximo, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía. Y esa autonomía va a tener una finalidad, va a tener un objetivo, va a tener un sentido y una ruta. ¿Para qué? Para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. También esta autonomía va a permitir aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante, ¿sí?, recalcamos, subrayamos, ponderamos la dignidad e integridad de las mujeres, sí, de las mujeres. Pero también esta ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Es decir, tenemos aquí la aparición de la perspectiva de género. Por otra parte, permite esta autonomía elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Pero en ningún caso, las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Aquí es importante destacar que donde aparece una discriminación a los pueblos indígenas, a las personas que pertenecen a estas comunidades indígenas, en donde podemos señalar que son personas de segunda categoría o segundo nivel, palabras descalificantes y palabras ofensivas, pero la normatividad por ningún lado los considera así. Creo que las personas que creen a su vez esta idea son las que serían las de segunda clase, porque no existen las personas de segunda categoría o de segunda clase, y mucho menos cuando estamos leyendo todo el artículo segundo y este momento de la fracción tercera, en donde la naturaleza, las palabras, los enunciados nos están señalando que son de primer nivel, son personas de primera como cualquiera. No hay por qué decir que son personas de segunda. Es una perspectiva descalificante de los que lo emiten, porque en ellos
se cobija la ignorancia y la discriminación. A continuación tenemos otra parte de esta perspectiva igualitaria, que la autonomía de los pueblos indígenas les permite, es decir, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura y su identidad. Y aquí podemos hacer hasta una propuesta, no tan solo preservarlos, sino enriquecer esas lenguas que hoy son considerados patrimonio de la humanidad y no son lenguas como si fuese una categoría ínfima. Hoy son idiomas como cualquier idioma en el mundo, el alemán, el francés, el ruso, etcétera, porque esa lengua que nos da identidad encuentra en ellos la impresión, la esencia de nuestra cultura y de nuestra identidad. Entonces, con esta fracción cuarta también demostramos que por ningún lado aparece ni siquiera un gramo ni un ápice de considerar a los indígenas personas de segunda categoría o de segunda clase. Por el contrario, son ponderados como la historia y el patrimonio de nuestra cultura. En esta fracción quinta, esa autonomía que nos hace referencia el rubro inicial, es conservar, es para conservar y para mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. Con este enunciado tan importante, damos todavía un argumento de que las personas indígenas, de las comunidades indígenas, en ningún momento son ni deben ser consideradas como de segunda categoría, de segundo nivel. Esto nos permite la integridad de sus tierras, la conservación de su patrimonio, que es el patrimonio de todos los mexicanos. Aparece la fracción sexta con relación a la autonomía, que es acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidos en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad o al uso y disfrute preferente de los recursos naturales, de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas. En términos de esta Constitución, para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. También recordemos, veamos con cuidado el uso del lenguaje y de las palabras, que no hablan más que de respeto, de dignidad y de derechos para los pueblos indígenas. Por eso reiteramos, es un equívoco de aquellos que piensan que los pueblos indígenas son personas de segunda clase, equivocados, confundidos, y no podemos atender a lo que los demás dicen. Debemos de atender a lo que nos dicen este artículo desde la primera fracción hasta ahorita estas sextas que estamos señalando, donde se demuestra que el lenguaje que se utiliza para dirigirse a los pueblos indígenas es de mucho respeto, de mucha dignidad. Por lo tanto, debemos desterrar de nuestra mente y de nuestro lenguaje y pensamiento, creer que los pueblos indígenas son de segunda, son menos que nadie. Por el contrario, repetimos, ellos son los que nos han dado identidad con los usos y costumbres, y la historia de su existencia es la historia de nuestra existencia. Con la aparición de la fracción séptima, en relación, reiteramos nuevamente, con autonomía, tienen la posibilidad de elegir en los municipios
con población indígena, representante ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género, conforme las normas aplicables. Nuevamente reiteramos que, recordando en la teoría política y en la teoría constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, la semilla de este orden normativo es el municipio. Y aquí hace alarde y protección para que los municipios tengan oportunidad de constituirse con población indígena. Que haya representantes, ¿sí? No tan solo por ser indígena, sino también un ingrediente más, la paridad de género. Entonces, volvemos a subrayar. En esta fracción tampoco aparece ninguna palabra que menoscabe, que lesione, que deteriore a los pueblos indígenas. Por lo tanto, desterramos y deben desterrar de su pensamiento que son personas de segunda clase, son personas de primer mundo, de primera clase, necesarias para esta identidad. Asimismo, las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Desde luego que una vez que la Constitución General de la República, la Constitución Política de los Estados Unidos de carácter federal, lo establece, evidentemente las leyes secundarias y de entidades federativas tendrán la obligación de reconocerlas. Entonces, si se hace ese reconocimiento y se regula su participación en los municipios con toda plenitud, como atendiendo el artículo 4, que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, no aparece, no veo, yo percibo más bien el reconocimiento, más que decir que son personas de segunda clase. En la fracción octava nos señala que deben acceder, pueden acceder con esa autonomía de manera plena a la jurisdicción del Estado. Y para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sea parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Debo anunciarles que en relación a esta fracción, el canal y su servidor han hecho un trabajo en relación a la participación de los intérpretes, ya sea de una parte el indígena como intérprete que ayuda a un compañero indígena que está relacionado con un juicio o un procedimiento legal, a que se le asista y se le apoye. Esto atendiendo a sus usos y costumbres. Si se encuentra relacionado con un procedimiento judicial y no habla el español, la propia ley, esta ley, le permite que el Estado lo proteja poniéndolo un intérprete para que se defienda. De ninguna manera está provocando la impunidad, sino que está ejerciendo el Estado de Derecho, que se defienda en su idioma, que se defienda con los iguales, con los que hablan español. Lo mismo ocurriría con una persona extranjera que habla alemán y que se ve envuelta en nuestro país o relacionada con un juicio o procedimiento. Se le tendría que poner un intérprete de su idioma. Y en este sentido ustedes pueden ver que lo estamos equiparando a un indígena como cualquier persona. Por eso reiteramos, desterremos de nuestra mente, ¿no?, que son personas de segunda, son personas de primera. Ahora bien,
nos encontramos con que estas constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas por reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Nuevamente aparece el respeto, la dignidad, el reconocimiento a los pueblos indígenas. Por lo tanto, desmantelamos, combatimos esa afirmación de que son personas de segunda clase. Son personas de primera clase los indígenas. Esta parte que hemos dado lectura nos dice al final, como entidades de interés público, reconocimiento a las comunidades indígenas. Eso les da el carácter de persona igual que todos. No es suficiente lo que hemos leído, solamente es una parte de este trabajo. Como lo señalamos al principio, tenemos otra parte, la segunda parte, para continuar explicando y desmantelando y descalificando esa afirmación. Por lo pronto, con la lectura y el corpus de estos cuerpos normativos, de estos artículos y de estas fracciones, podemos afirmar, no por capricho, no por benevolencia, no por gusto, sino por normatividad legal en un Estado de Derecho. Podemos afirmar que hoy los pueblos indígenas son pueblos igualitarios y que nada tiene que ver con que sean de segunda. No podemos hablar de estas palabras, debemos de desterrarlas de nuestro pensamiento cuando nos dirijamos a los pueblos indígenas. Merecen nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro aplauso. Continuaremos en el próximo video. Por ahora es todo y dejamos esta reflexión. Nos vemos pronto.